¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Surge un temor oculto en Estados Unidos que tiene que ver con una posible revuelta en el sur de ese país. Los estados que colindan con México y pertenecen hoy por hoy a nuestro país es un temor escondido que tiene Trump, porque al pensar en el gran déficit económico se da cuenta que es precisamente en esos estados donde se produce la riqueza. El actual gobierno mexicano descubre y difunde desde hace casi 7 años una serie de intereses ocultos en los grupos fácticos y sus líderes, prácticamente todos conservadores y con una tibia manera de expresar abiertamente su descontento. Quienes quieren recuperar sus privilegios no tienen reparo en solicitar ayuda al diablo si es necesario, porque siguen creyendo que les son propios. En el intento se radicalizan y es donde se muestran no solo sin máscara, sino con el rostro descarnado. Los resultados de las elecciones de la nueva ley judicial se convierten en un duro golpe para los conservadores, de dentro y fuera de México, quienes constatan que su deseo por volver al pasado se aplaza cada vez más, incluso se aleja. El último reducto de la esperanza agoniza en la conducta de los nuevos juzgadores, ubicados en el lado contrario a los intereses de las minorías que deberán actuar, mostrando que el fiel de la balanza de la justicia puede guardar equilibrio. Estados Unidos observa nervioso y actúa violentamente al respecto porque considera que si la oligarquía mexicana siempre dio por sentado que la mitad del territorio secuestrado por ellos era un suceso normal, cotidiano, natural y hasta justo, el desenmascaramiento de las verdaderas intenciones de los conservadores, que muestra una complicidad legitimadora de un despojo, está bajo la lupa. El descontrol de la frontera es, para el gobierno de la Casa Blanca, el inicio de ir perdiendo territorio, metro por metro. Los recursos humanos y económicos destinados a la retención de personas pueden evitarse, pero es necesario decirle al mundo que los mexicanos no van a sus antiguas tierras, sino que no les son propias, de ahí la violencia desatada. No pueden detener con aranceles a las remesas, lo que otorga la historia y la legalidad. La presión de migrantes que traspasan el Gran Muro, el río y los puentes que divide a los dos países está saliendo de control. Al tomar Estados Unidos estos territorios para saldar una deuda, al mismo tiempo que desplazó a empresas europeas que se habían asentado en estos estados, debían sustituirlas de inmediato por empresas con su anuencia y condiciones que fueran propias para los intereses de Estados Unidos y cómplices necesitaba para su expansión. De lugar aprovecharon la mano de obra barata de sus habitantes, que es todavía la mejor manera de hacerlas prósperas. También se trataba de impedir la llegada de intereses japoneses en la costa del Pacífico. Era urgente para el vecino del norte quedarse con California, Nuevo México, Arizona y los demás, con el apoyo de una minoría de empresarios mexicanos que consideraban que sus intereses estarían mejor de aquel lado. Según el tratado, les daban garantías al señalar que conservaban los derechos de permanencia y garantía las tierras en los territorios ocupados y se les permite elegir nacionalidad, porque el trato del ICE hacia los mexicanos no puede dejar de asociarse con el que los israelíes tratan a los palestinos en un territorio que por derecho les corresponde. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó el 2 de febrero de 1848, el mismo año y el mismo mes en el que Marx y Engels publican el Manifiesto del Partido Comunista en Londres el 21 de febrero. La última modificación del Tratado de Guadalupe Hidalgo ocurrió el 30 de diciembre de 1853, cuando Estados Unidos compró otro territorio, la Mesilla, por $10 millones, de los cuales el Congreso de Estados Unidos primero envió 7 millones y $1 millón se perdió antes de llegar a la capital, que fue a dar a los bolsillos de Antonio López de Santana. Personajes como Joaquín Murrieta, de quien se decía heredero Colosio, y otros grupos guerrilleros trataron entonces de rescatar el territorio perdido, ya que el tratado solo se impide reclamar a México sobre el estado de Texas.
La intervención francesa en México, que inicia en 1861, le vino muy bien a Estados Unidos porque sucede 13 años después del saqueo del territorio, durante el gobierno de Benito Juárez, a consecuencia de la suspensión del pago de una deuda, provocando la intervención de las tropas francesas con el objetivo de establecer un imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo, apoyado por caciques, empresarios y políticos conservadores mexicanos. El talento militar de Porfirio Díaz fue clave en la batalla de Puebla. Su estrategia retrasó el avance francés en 1862. 14 años después, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori estaría ascendiendo a la presidencia de la República, donde se queda 35 años haciendo más daño a México que Maximiliano. El levantamiento armado dejó a los mexicanos del triste recuerdo del despojo de las tierras de 1848, en cuyo logro tuvieron que ver empresarios y hacendados amedrentados por la Revolución Mexicana, que tenían ahora más cercana la frontera, para salvaguardar sus intereses. Las armas prácticamente se las regalaban a los rebeldes. Era necesario que nuestro país tuviera sus propios problemas antes de ver hacia el norte y considerar un robo la expansión territorial. Es decir, la violencia provocada directa o indirectamente desde Estados Unidos no daba tiempo a los mexicanos a pensar en el despojo de tierras ocurrido tiempo atrás, y los poderosos pueden saltar la frontera sin problemas para proteger sus intereses. Fueron los únicos que se adaptaron a la nueva frontera que hacía apenas medio siglo les garantizaba sus bienes y podían desde aquel lado financiar movimientos de resentimiento contra el gobierno mexicano como el de los cristeros para allanar el camino de ida y vuelta a su país. Con la apertura comercial y la obsesión por la inversión extranjera de Miguel Alemán ya en los 50, muchos de esos capitales regresaron a México, aprovechando los beneficios fiscales que esto implicaba, creando una nueva sociedad entre empresarios de ambos lados de la frontera, implícita o simplemente de facto. La libertad económica instaurada por Alemán permitía esto y más, incluso excesos, con el pretexto de la modernidad, mismo término que utilizó Porfirio Díaz para quedarse 35 años en la presidencia y que Salinas de Gortari también utilizada para crear expectativas falsas sobre el repunte inédito de nuestra economía, alquilando a los medios para manipular a la opinión pública. Quienes consolidaron el robo de la mitad del territorio mexicano fueron los viejos caciques, hacendados, empresarios, clérigos y políticos mexicanos, quienes veían un puente hacia la impunidad luego de ser descubiertos en sus corruptelas. Tenían la posibilidad de tener propiedades y empresas en un país cercano con gente que hablara su propio idioma. Los empresarios mexicanos tienen la característica de ser muy ignorantes. Tal vez por eso quieren compensar su incapacidad enviando a sus hijos a estudiar en el extranjero, consolidando una imaginaria calidad educativa fuera de nuestras fronteras y descalificando la oferta educativa del país cada vez que tienen oportunidad. A los empresarios y los políticos mexicanos les llevó un siglo consolidar el gran robo de su país, perpetrado por lo que gracias a su ayuda se convertiría en el país más poderoso del mundo, que nunca lo fue en verdad, pero que esos mismos potentados influyeron en los medios a su servicio para que pareciera. Es decir, la traición se consolidaba con sus ideas basadas en los mitos que permeaban en las sociedades de ambos lados de la frontera. A Estados Unidos le interesa legitimar al México actual. Quieren un país que haya surgido recientemente, que olvide su historia, que carezca de raíces y con ciudadanos con identidad extraviada, como le sucede a muchos, y incluyendo al propio Trump. Por eso las actividades del nuevo embajador Ronald Johnson, exagente de la CIA y exespía en El Salvador, están encaminadas a marcar límites, fortalecer fronteras, desaparecer identidades. Debe medir el descontento en México y los peligros que pudiera desmoronar su poderío. Nadie puede interpretar como gesto de buena voluntad enviar a un exagente de la CIA como embajador. El embajador Johnson condenó recientemente las manifestaciones en Los Ángeles ordenadas por Trump. Nadie debe olvidar
que una de sus primeras órdenes como presidente fue el indulto a los líderes de los grupos ultraderechistas que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, como es el caso de Enrique Tarrio, condenado a 22 años de cárcel. La administración Trump considera que si el actual gobierno termina por desacreditar y desnudar completamente a la oligarquía mexicana y denunciar su apoyo a su supuesta hegemonía por más de siglo y medio de manera incondicional, todas las decisiones y contubernios de esa minoría pudieran ser colocados en el banquillo de la historia, entre ellos considerar un hurto con fecha 2 de febrero de 1848, desde el momento en que se desacreditaban acciones y declaraciones de una derecha pueblerina que todavía acude a territorio estadounidense para acusar a su gobierno en busca de una tutoría perdida. Se descubre el ilícito internacional que le costaría posibles revueltas, rebeliones empresariales, enemistades dentro y fuera de su país y hasta un posible dictamen de algún tribunal internacional. A Estados Unidos le interesa legitimar a México, al México actual, alejarlo del recuerdo de cómo era nuestro país antes de 1848, aunque la memoria no alcance la historia, inaugura recuerdos que nunca vivimos.